El último día de un condenado a muerte es un descenso silencioso y aterrador hacia el final. No hay escapatoria, solo las horas contadas entre el encierro y la ejecución. Quizás algunas reflexiones o algún rastro de esperanza en medio de la certeza de sus últimos momentos. Aquí descubrirás paso a paso cómo transcurre ese día, la última comida, el silencio en los pasillos, la mente de quien sabe que sus minutos están marcados. Esto no es ficción, es la realidad brutal de quienes aguardan su destino final. Barbara Graham, Aileen Wuornos, John Wayne Gacy y Ted Bundy se cuentan entre los asesinos en serie más conocidos y estudiados de la historia moderna. Sus crímenes y comportamientos posteriores han dejado una marca imborrable en la cultura popular, a la vez que ofrecen una inquietante ventana a la mente de individuos capaces de cometer actos atroces. Quédate hasta el final, porque hay algo en esos últimos instantes que la mayoría jamás imaginaría. Barbara Graham, apodada Bloody Babs por la prensa de la época, es una de las mujeres más conocidas en la historia criminal de Estados Unidos debido a su brutal crimen y posterior ejecución en la cámara de gas. Nacida el 26 de junio de 1923 en Oakland, California, Bárbara pasó por una infancia difícil y caótica. Fue abandonada por su madre a una edad temprana y creció en un ambiente inestable, de hogares de acogida en hogares de acogida, donde las normas eran rígidas y las emociones reprimidas. Este inicio la llevó a una juventud problemática en la que comenzó a incursionar en el crimen menor, involucrándose en robos y prostitución, y pasando por reformatorios juveniles. Estas experiencias marcaron su visión de la vida, y poco a poco su nombre empezó a figurar en expedientes policiales de delitos menores. Con el tiempo, Bárbara se casó varias veces y tuvo hijos, aunque sus matrimonios fueron tormentosos. Buscando una vida de lujos y emociones, continuó con sus actividades ilegales y se unió a un grupo de delincuentes que, como ella, buscaban dinero fácil. Este grupo pronto se vería envuelto en un caso que cambiaría su destino para siempre. El 9 de marzo de 1953, Mabel Monahan, una anciana de 64 años, fue brutalmente asesinada en su casa en Burbank, California. Monahan era conocida por su bondad y generosidad, por lo que su asesinato conmocionó profundamente a la comunidad. La anciana fue hallada golpeada y asfixiada con una almohada. La autopsia reveló la violencia extrema del ataque, lo que llevó a la policía a sospechar de un robo que se salió de control. Según la policía, Barbara Graham y sus cómplices habían planeado asaltar la casa de Monahan creyendo que allí encontrarían una gran suma de dinero y joyas. Sin embargo, cuando ingresaron y no hallaron nada de valor, la frustración se tornó en brutalidad, resultando en el asesinato de Monahan. Bárbara fue señalada como la mente detrás del plan y la principal culpable de su asesinato. La policía logró detener a Bárbara y a sus cómplices gracias a uno de los miembros del grupo que los delató, para así poder reducir su condena. Durante el juicio, Graham mantuvo su inocencia, afirmando que ella no había sido la autora del asesinato y que su participación en el robo fue mínima. Sin embargo, la prensa, que ya la había apodado Bloody Babs, la pintó como una criminal despiadada, y la opinión pública comenzó a pedir una condena severa. El juicio fue uno de los más mediáticos de su época. Los fiscales presentaron pruebas y testigos que afirmaban que Bárbara había golpeado a la víctima. La defensa, por otro lado, intentó argumentar que Bárbara había sido utilizada como chivo expiatorio y que no había pruebas concluyentes de que ella hubiese cometido el asesinato. A pesar de los esfuerzos de su defensa, el jurado la encontró culpable y fue sentenciada a morir en la cámara de gas. Mientras esperaba su ejecución, Bárbara pasó sus días en la prisión de San Quentin. Durante este tiempo, se mantuvo al tanto de las apelaciones presentadas por sus abogados y trató de mantenerse optimista. Algunos reportes indican que Graham tenía esperanzas de que su condena fuese revocada, creyendo que las dudas en torno a su culpabilidad podrían ganar terreno. Sus días en prisión estuvieron marcados por altibajos emocionales. Varias personas fuera de prisión, incluyendo a periodistas y activistas, comenzaron a dudar de su culpabilidad y a cuestionar el papel de la policía en su arresto. De hecho, varios defensores de derechos civiles argumentaron que Graham había sido juzgada de manera injusta, en gran parte debido a la presión pública y al sensacionalismo de la prensa. Ejecución en la cámara de gas. Un final controvertido. El 3 de junio de 1955, Barbara Graham fue llevada a la cámara de gas. En sus momentos finales, mostró una mezcla de calma y desafío. Su ejecución fue cubierta extensamente por los medios, y su muerte generó una reacción pública dividida. Algunos creían que se había hecho justicia por el brutal asesinato de Mabel Monahan, mientras que otros pensaban que una mujer posiblemente inocente
había sido ejecutada por errores en el sistema judicial. Después de su muerte, las dudas sobre la culpabilidad de Graham continuaron creciendo. Se planteó que algunos testimonios en su contra podrían haber sido falsos y que ella había sido, en cierta medida, una víctima de su entorno y de la justicia sesgada por los prejuicios de la época. La película I Want to Live, de 1958, protagonizada por Susan Hayward, dramatizó su vida y muerte, destacando las injusticias y controversias de su caso, y generando un nuevo debate sobre la pena de muerte y su aplicación en casos dudosos. El caso de Barbara Graham sigue siendo un símbolo de las complejidades del sistema de justicia y un recordatorio de cómo el contexto y los prejuicios pueden influir en el destino de una persona. Su vida, marcada por la pobreza y el crimen, encontró un final trágico y debatido que aún genera preguntas sobre la verdadera justicia y el papel de la sociedad en los juicios mediáticos. Aileen Carol Wuornos, conocida como la Dama de la Muerte, es una de las figuras más controvertidas en la historia criminal de Estados Unidos. Sus asesinatos, cometidos a lo largo de un año, revelaron una serie de circunstancias trágicas y complejas que la llevaron a convertirse en una asesina en serie. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Desde su nacimiento, su vida fue una serie de tragedias. Su padre, Leo Dale Pittman, era un delincuente convicto, y su madre, Diane Wuornos, la abandonó junto a su hermano cuando ella tenía solo 4 años. Wuornos y su hermano fueron enviados a vivir con sus abuelos, quienes no ofrecieron un ambiente seguro ni cariñoso. Su abuelo era alcohólico y abusivo, y se sospecha que ella sufrió abusos sexuales desde temprana edad. Para cuando tenía 11 años, Aileen comenzó a actuar de manera problemática, bebiendo y manteniendo relaciones a cambio de dinero. A los 14 años, fue víctima de un abuso que resultó en un embarazo, y el bebé fue dado en adopción poco después de su nacimiento. Incapaz de escapar del ciclo de violencia, Aileen dejó la escuela y comenzó a sobrevivir en las calles, iniciándose en la prostitución a una edad muy temprana. A lo largo de su juventud y adultez temprana, Wuornos continuó enfrentándose a un sinfín de problemas legales, desde robos hasta conflictos violentos con otras personas. Su vida fue un constante ir y venir entre cárceles, relaciones abusivas y situaciones de riesgo. Eventualmente, Wuornos se trasladó a Florida, donde continuó ejerciendo la prostitución para sobrevivir. Wuornos cometió su primer asesinato en noviembre de 1989. Según sus propias palabras, Richard Mallory, un comerciante de electrónica, intentó abusar de ella y en defensa propia, ella lo mató. Sin embargo, en los siguientes meses, Wuornos continuó asesinando a 6 hombres más en circunstancias similares: Charles Humphreys, David Spears, Troy Burress, Charles Carskadon, Walter Gino Antonio y Peter Sims. La policía dio con Wuornos en enero de 1990, y uno después de que ella y Tyria Moore, su pareja, fueran vistas conduciendo el auto robado de una de sus víctimas, Peter Sims. Wuornos fue arrestada en un bar en Port Orange, Florida, mientras que Moore fue interrogada y presionada para que cooperara. Finalmente, Moore aceptó colaborar con la policía y fue instrumental en la obtención de una confesión de Wuornos, ya que en llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel, Moore convenció a Wuornos de confesar para protegerla de las consecuencias legales. Durante su juicio, Wuornos cambió su testimonio varias veces. Aunque inicialmente insistió en que todos los asesinatos fueron en defensa propia, finalmente confesó que algunos fueron realizados sin provocación previa. Wuornos fue diagnosticada con un trastorno de personalidad límite y de estrés postraumático, pero el tribunal no consideró estas evaluaciones como suficientes para mitigar la gravedad de sus crímenes. El juicio fue un circo mediático, y Wuornos estuvo constantemente en el centro de atención. La fiscalía argumentó que ella no era una víctima, sino una asesina fría y calculadora. En una audiencia memorable, Wuornos se mostró agresiva y desafiante, lo que terminó reforzando la imagen de monstruo que la prensa ya había pintado de ella. Tras un juicio en el que fue hallada culpable, recibió la sentencia de muerte por inyección letal. Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida. Antes de su muerte, Wuornos rechazó su última comida tradicional y optó por una taza de café. En sus últimas palabras, lanzó un mensaje inquietante: "Voy con Jesús y volveré, como en Independence Day con Jesús. Volveré". John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos de John Stanley Gacy y Helen Gacy. Su infancia estuvo marcada por el abuso físico y emocional por parte de su padre,
un hombre violento que a menudo maltrataba a su madre y a sus hijos. Gacy se convirtió en un niño introvertido y aislado, con pocos amigos y un deseo de ser aceptado. A pesar de sus dificultades en casa, era un estudiante promedio y participaba en actividades escolares. Gacy se mudó con su familia a la ciudad de Springfield, Illinois, durante su adolescencia, donde asistió a la escuela secundaria. En 1960, se graduó y más tarde se trasladó a Chicago para trabajar en una empresa de alimentos. Durante este tiempo, comenzó a involucrarse en la política local y se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata. Gacy era conocido por su carisma y su habilidad para relacionarse con los demás, lo que le permitió convertirse en una figura popular en su comunidad. Gacy se casó en 1964 con Marlene Myers, una mujer con la que tuvo 2 hijos. Sin embargo, su matrimonio fue problemático y Gacy comenzó a llevar una vida doble. Por un lado, se presentaba como un ciudadano ejemplar, participando en eventos comunitarios y organizando fiestas en su hogar. Por otro, llevaba una vida secreta de crimen y abuso. En 1968, Gacy fue arrestado por el asalto y la sodomía de un adolescente. Fue condenado y pasó 18 meses en prisión. Tras su liberación, volvió a Chicago, donde se mudó a un vecindario suburbano. A pesar de su condena anterior, continuó trabajando en la construcción y como empresario. En los años posteriores, Gacy se convirtió en un depredador sexual que atacó a jóvenes hombres, muchos de los cuales eran adolescentes. Gacy empleaba una táctica engañosa para atraer a sus víctimas, haciéndose pasar por un oficial de policía o un contratista de la construcción. Prometía trabajo o simplemente les ofrecía un lugar seguro. Una vez que sus víctimas estaban bajo su control, Gacy las sometía a torturas y asesinatos brutales. Se estima que Gacy asesinó a al menos 33 jóvenes, aunque algunos informes sugieren que el número podría ser mayor. La mayoría de los cuerpos fueron enterrados en su propiedad en Norwood Park, un suburbio de Chicago. En algunos casos, Gacy también desechó restos en el río Des Plaines. La desaparición de Robert Piest, un joven de 15 años, llevó a la policía a investigar a Gacy. Piest fue visto por última vez saliendo de un trabajo de verano y se le había visto hablando con Gacy. La investigación que siguió reveló una serie de pruebas que apuntaban hacia Gacy, incluyendo testimonios de otros jóvenes que habían tenido encuentros aterradores con él. Cuando la policía registró la casa de Gacy, encontraron restos humanos y evidencia de múltiples asesinatos. La repugnante naturaleza de los hallazgos llevó a Gacy a ser arrestado. Gacy intentó alegar locura, afirmando que una segunda personalidad, Jack, era responsable de los asesinatos. La fiscalía presentó un caso convincente, con testimonios de sobrevivientes y evidencia forense. Los fiscales argumentaron que Gacy era un manipulador que había atraído a sus víctimas con mentiras y promesas, y que había disfrutado de sus crímenes. En marzo de 1980, Gacy fue condenado a muerte. En sus declaraciones finales, Gacy mantuvo su inocencia y afirmó que no había cometido los asesinatos. A lo largo de los años siguientes, Gacy apeló su condena, pero sus esfuerzos fueron sistemáticamente rechazados por los tribunales. Finalmente, Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, en la prisión estatal de Illinois, mediante inyección letal. En sus últimos momentos, se mostró tranquilo y sereno. Gacy tenía 52 años en el momento de su muerte. El último caso es el de Ted Bundy. Nació el 29 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont. Fue el hijo ilegítimo de Eleanor Louise Cowell, quien lo crió en una familia que enfrentó dificultades económicas. En su infancia, Bundy fue presentado como un niño enérgico e inteligente, pero también experimentó confusión respecto a su paternidad, ya que su madre lo presentó como el hijo de sus padres, lo que contribuyó a su sentimiento de identidad confusa. Bundy creció en un entorno relativamente normal en el estado de Washington, donde vivió con su madre y su abuelo. Se destacó en la escuela y fue un estudiante promedio. En 1965, Bundy se matriculó en la Universidad de Washington, donde comenzó a estudiar psicología. Durante su tiempo en la universidad, se involucró en diversas relaciones románticas, pero fue en 1974 cuando se desató su verdadero horror. Bundy se convirtió en un depredador sexual, utilizando su carisma y buena apariencia para atraer a sus víctimas, que en su mayoría eran jóvenes mujeres. A menudo se disfrazaba o fingía estar herido para ganar la confianza de sus víctimas. Una vez que las tenía bajo su control, las sometía a agresiones sexuales y en muchos casos las asesinaba.
Se estima que Bundy estuvo involucrado en la desaparición y asesinato de al menos 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos. Su actividad criminal se intensificó durante los años 70. La desaparición de múltiples mujeres jóvenes, especialmente en campus universitarios, llevó a una intensa búsqueda policial. A pesar de esto, Bundy logró evadir la captura durante años. Finalmente, Bundy fue arrestado el 24 de agosto de 1975 en Utah, tras ser detenido por la policía por una infracción de tráfico. Al ser interrogado, las autoridades comenzaron a relacionarlo con varios casos de desapariciones y asesinatos. En 1976, fue acusado de asesinato, secuestro y abuso sexual. El juicio de Bundy comenzó en junio de 1979. A lo largo del proceso, demostró ser un manipulador, representándose a sí mismo en el juicio y aprovechando la atención mediática para su beneficio. A pesar de sus intentos de defenderse, Bundy fue declarado culpable de varios cargos de asesinato. El 24 de marzo de 1979, fue condenado a muerte en la silla eléctrica. A lo largo de los años siguientes, Bundy continuó apelando su condena, y en un intento por evitar la ejecución, confesó varios asesinatos para intentar negociar un trato con las autoridades. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, Ted Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. En sus últimos momentos, mantuvo una actitud desafiante, pero también expresó cierta vulnerabilidad al reconocer la magnitud de sus crímenes. Bundy tenía 42 años al momento de su ejecución, y su caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia criminal de Estados Unidos, simbolizando el rostro del asesino en serie. Y así es como los criminales más grandes y poderosos del mundo siguen cayendo a manos de los gobiernos que decidieron poner mano dura a la violencia de sus países. ¿Estás a favor o en contra de estas medidas? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.